Como muchos sabrán, la gran mayoría, salió un producto nuevo, y que es un producto de la línea deportiva, ¿no? Eh, y que fue lanzado hace poco. La verdad es que yo lo esperaba hace mucho, porque es un producto que en otros países ya estaba, y cada vez que viajábamos era uno de los productos más deseados para nosotros, porque es un producto de muy alto nivel para lo que es deporte, rendimiento deportivo, recuperación y todo lo demás. Y tiene que ver, por supuesto, con la recuperación y con la proteína. Entonces, lo primero que voy a hacer es hablar de la importancia de la proteína. Por supuesto, voy a hablar de la proteína a nivel general, pero específicamente más con respecto al deporte. Y no tiene que ser deporte de alto rendimiento. Ayer estaba hablando de que las cosas cambiaron mucho, ¿no? Me acuerdo cuando yo empecé unidad coronaria, para 15 años atrás, un poco más. Había algunos de los médicos de ahí que corrían maratones de 10 kilómetros y bueno, y era como que uno decía, wow, ¿no? Maratón de 10 kilómetros. Y hoy la gente corre 42, 50, 70, 100, o sea, la verdad es que cada vez es como que nos autoexigimos más, pero simplemente por un tema de ser autocompetitivos con nosotros mismos, ¿no? Por el tema de la aventura y de que uno quiere superarse y rendir. Entonces, no es que sea un producto para deportistas elite o deportistas de alto rendimiento, sino que es un producto para cualquiera que está haciendo actividad física. Pero comencemos a hablar de proteína en general. Entonces, esperen que no me pasa. Ahí está. Tenemos diferentes fuentes donde nosotros podemos incorporar proteína. Tal vez la proteína sea uno de los nutrientes más difíciles de cumplir el requerimiento diario. Cuando nosotros tenemos que cumplir un requerimiento diario de proteína, y la proteína es muy importante para muchas funciones. Y la podemos encontrar en productos de origen animal, en alimentos de origen animal, en alimentos de origen vegetal y también en suplementos nutricionales. ¿Y por qué es importante la proteína? Y yo les diría que la proteína es importante por muchísimas cosas. Síntesis de proteína, y uno lo primero que piensa es, bueno, síntesis de proteína, mejor masa muscular. No es la masa muscular, casi todas las funciones corporales tienen que ver con las proteínas. La hemoglobina es proteína, los anticuerpos, muchos receptores de las membranas de la célula, casi todas las funciones a nivel celular tienen que ver con proteínas. Entonces no es solamente que la proteína es para construir músculo. Por supuesto que el que tiene un buen requerimiento de proteína tiene mucho menos riesgo de lesiones a nivel deportivo, una recuperación mucho más rápida y eficaz. Ayuda a restituir el glucógeno. El glucógeno es la fuente de energía, o sea, son los azúcares que nosotros tenemos guardados en músculo y en hígado también para la actividad deportiva. Y después de un entrenamiento, una competencia, esos depósitos se van agotando. Bueno, necesitamos azúcares para reponer, pero cuando esos azúcares vienen junto a proteína, la proteína ayuda a restituir en forma más eficaz los depósitos de glucógeno, por lo tanto, a recuperarte más rápido. Función inmune. El principal nutriente para la función inmunológica es la proteína. David Heber tiene un libro que se llama Inmunonutrición y habla de 4 nutrientes principales. El primero que habla es la proteína para reforzar el sistema inmune. A veces nosotros, que está bien, pero nosotros estamos pensando en la vitamina D, en la vitamina C. Bueno, primero la proteína, ¿sí? Composición corporal óptima, cuando vos llegas a los requerimientos de proteína, realmente tenés mejor masa muscular, tenés mejor metabolismo, controlás más el apetito, por lo tanto es más probable que tengas buena masa muscular y un porcentaje de grasa normal, o que estés en camino a construir esa masa muscular y ese porcentaje de grasa adecuado. Reparación muscular y adaptación al entrenamiento a largo plazo. Y esto tal vez es la clave en lo que es la nutrición deportiva. Después de la actividad física, nosotros terminamos con un rendimiento disminuido, porque hicimos entrenamiento, arrancamos con, hagamos de cuenta, nuestro máximo rendimiento, terminamos el entrenamiento y ese rendimiento baja por la fatiga muscular. Entonces, nosotros tenemos que hacer la recuperación, en donde los carbohidratos, los azúcares son muy importantes y la proteína también, pero toda esa actividad de eh, entrenamiento, fatiga, recuperación, entrenamiento, fatiga, recuperación, entrenamiento, fatiga, recuperación, a largo plazo genera la adaptación, que lo vamos a ver un poquito más en detalle. ¿Qué quiere decir? Ir adaptándome a esa nueva exigencia a largo plazo. Bueno, en eso la proteína es clave. Si nosotros no llegamos a los requerimientos de proteína, esa recuperación y esa adaptación se va a ver, por supuesto, más perjudicada. Y como dice acá, para la salud general, ¿sí? La proteína es fundamental para la salud general. Entonces,
Nosotros necesitamos tanto macronutrientes como micro. Macronutrientes necesitamos grandes cantidades, proteínas, carbohidratos y grasas. Micronutrientes son claves, necesitamos en pequeñas cantidades, o sea, necesitamos miligramos, pero cuando pensamos en la comida necesitamos dar bastante para llegar a esos requerimientos, ¿no? Como uno dice, necesitamos pequeñas cantidades, no. Generalmente lo que más nos falta son micronutrientes, proteína también. Carbohidratos, en la alimentación general de la población sobra, es lo que más hay, y grasas también. Pero ¿cuánto necesitamos? Y generalmente de la cantidad de alimentos, calorías totales o requerimiento energético, 30% tienen que venir de las proteínas, 40 a 65 de los carbohidratos. ¿Por qué varía tanto? Bueno, porque si es una persona que quiere controlar peso o está buscando definir físicamente, bajar porcentaje de grasa, los carbohidratos no deberían estar por arriba del 40%. Si me estás hablando de alguien que entrena deportes como fútbol, hockey o running o lo que sea, es muy probable que esté más cerca del 60%. Entonces, si subo al 60%, la proteína se tiene que mantener siempre en 30. La proteína no puede variar. Lo que tengo que bajar son las grasas. ¿Sí? Pero lo que nunca, nunca puedo tocar es la cantidad de proteína. Ahora, no hay que hablar en porcentaje, porque si yo te hablo en porcentaje, 30% puede ser mucho, en 5.000 calorías, tal vez 30% de proteína es demasiada cantidad. En 1.000 calorías, 30% de proteína es muy poca cantidad. Entonces, para personalizar la cantidad de proteína en forma correcta, hay que hablar gramos kilo día. ¿Cuántos gramos de proteína necesitas por kilo de peso tuyo por día? Y por supuesto distribuirlo. Pero la forma correcta, sí, de hablar es gramos kilo día. Para muchos tal vez resulte complicado. Bueno, para eso están estas charlas educativas en donde de a poco vas a ir entendiendo el vocabulario, vas a ir escuchando varias veces las charlas y vas a ir entendiendo algo que es súper valioso. O sea, empezar a entender la alimentación, la nutrición, la salud, es clave para nosotros. ¿Qué son los nutrientes esenciales? Y por supuesto voy a hablar esto por el tema también de la proteína. Nutrientes esenciales son nutrientes que son indispensables para el cuerpo y que no pueden faltar y que se los tenemos que dar desde los alimentos. Porque si no se los aportamos, van a faltar y son nutrientes que son indispensables, ¿sí? Son vitales para la salud. Y dentro de esos nutrientes esenciales, recuerda, esencial quiere decir que se los tenemos que dar sí o sí en los alimentos. Antes la alimentación era mucho más variada, ahora la alimentación es mucho menos variada, ¿sí? Que comemos mucho menos variedad de alimentos, por eso a veces faltan. Pero dentro de esos nutrientes esenciales, dentro de lo que es la proteína es una cadena de aminoácidos. Hagan de cuenta, la proteína es un collar de perlas, ¿sí? Son 20 aminoácidos, 21 aminoácidos, todas las perlas tienen un número diferente. Bueno, esos son los aminoácidos. Depende cómo se combinen esos aminoácidos, es los diferentes tipos de proteína, de las miles de proteínas diferentes que nosotros tenemos en el cuerpo. Por eso les decía, cuando uno piensa en proteína, piensa en músculo. No, no, es mucho más que eso, ¿no? Y hay aminoácidos que son esenciales. Si no se los damos con los alimentos, van a faltar. Hay ácidos grasos que son esenciales, por ejemplo, los omega, sí, omega 3, omega 6, son ácidos grasos esenciales. A uno estará preguntando, ¿cómo omega 6? Es esencial, que le demos de más y que no sea bueno es otra cosa. Hay vitaminas que son esenciales, hay minerales que son esenciales. ¿Está bien? Entonces, hablemos de los aminoácidos esenciales. Los aminoácidos esenciales hay algunos que están principalmente en los productos de origen animal. Y esto lo digo porque si hay gente vegana, ¿sí? Es muy probable que tenga deficiencia de algunos aminoácidos. Que no importa, combinando diferentes tipos de vegetales, es posible que los consiga. Pero esos aminoácidos son leucina, lisina y metionina. Y hoy quédense con la leucina, ¿sí? Después vayan anotando algunas palabras, porque después van a empezar a cerrar lo que yo les quiero transmitir con respecto a la charla. Entonces, la leucina es un aminoácido esencial que es muy importante para la construcción de masa muscular y para la recuperación deportiva. Entonces, nosotros tenemos que entender que nos vamos renovando permanentemente. O sea, hagamos de cuenta los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos que tenés hoy, hace 30 días, 60 días no existían. O sea, cada 90 días se renuevan todas las células, ¿sí? de los glóbulos rojos. Lo mismo pasa
mucho más frecuentemente con las células de la piel, lo mismo pasa más frecuentemente con las células de la pared intestinal. Entonces nosotros nos vamos renovando permanentemente, aunque no parezca, ¿no? A veces pasan los años y parece que algunas no se renuevan, pero nos vamos renovando permanentemente. Entonces, durante el día, permanentemente hay destrucción de células musculares, hay pérdida de proteína permanentemente. Por eso tenemos que comer, porque si no hubiese pérdida de proteína, no necesitaríamos incorporar proteína. ¿Por qué necesitamos incorporar proteína? Porque permanentemente hay destrucción y pérdida de proteína. Y por eso es que necesitamos consumir proteína para recuperar la proteína perdida. Entonces, quiero que vean este gráfico. Todo lo que está en verde es construcción de proteína, y lo que está en rojo es pérdida. Durante el día estamos así, construimos, perdemos, y de esta manera vamos renovando. ¿Cuál es el estímulo para construir? Es este circulito amarillo que está acá, que dice ingesta de proteína. Cuando vos comes proteína, empezás a generar proteína para el cuerpo. Los aminoácidos pasan a circulación y construís. Después de un tiempo, ¿sí? De un tiempo de ayuno, que no es mucho, ¿sí? 3 horas, 4 horas, es mayor la pérdida que la construcción de proteína. Ahora, quiero que vean este gráfico de abajo. ¿Cuál es la diferencia? Acá dice con ejercicio. Entonces, ya nos damos cuenta que hay dos estímulos para construir proteína. ¿Cuáles son? La comida, y para eso tenés que darle la cantidad de proteína necesaria, y la actividad física potencia esa construcción de proteína. Porque si vos consumís proteína y encima entrenás, vas a generar más cantidad de proteína. No tenés que estar entrenando, te aviso, cada 3, cada 4 horas. El estímulo de la actividad física mantiene ese aumento en la construcción durante 24 horas, 48 horas. Aunque, sí, el consumo de proteína es mejor siempre dentro de la hora posterior a la actividad. Entonces, construyo proteína, destruyo proteína. Y con esto que nosotros vemos, que pasa varias veces en el día, no es que, o sea, es algo dinámico, ¿no? Tenemos que entender dos cosas. ¿Qué es la síntesis proteica neta? Síntesis quiere decir construir. Síntesis proteica neta quiere decir que la construcción de proteína es mayor que la pérdida. Entonces, ¿cuál era el principal estímulo? La comida. Si vos no llegás a la cantidad de proteína necesaria, la pérdida va a ser mayor que la construcción de proteína. Y cuando nosotros vemos a la población general, la mayor parte de la gente hoy tiene poca masa muscular y mucha grasa corporal. Entonces, no hay duda que uno de los principales nutrientes que necesitamos corregir es la proteína. Claro, no desayunamos o desayunamos unas tostadas, casi nada de proteína. ¿Sí? La merienda suele ser igual, o algunas galletitas, o no hago nada, o hago mate. Y si almuerzo y cena encima no estoy buscando una buena porción de proteína, vas a estar en déficit, y es lo que le pasa a la mayor parte de la población, que suele estar en déficit de proteína. Si este síntesis proteica neta, sí, no suele estar. ¿Y qué es la renovación, sí, proteica? Es cuando esa síntesis y destrucción se repite en forma más frecuente. Entonces, ¿qué quiere decir? Si hay mayor destrucción y construcción, quiere decir que se renueva más frecuentemente. Y eso es beneficioso. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que genera descomposición o destrucción de la proteína? La actividad física. Entonces, ¿por qué me sirve la actividad física? Porque me permite destruir proteína, que es generalmente proteína más vieja, ¿para qué? Para generar estímulo y construir nueva proteína. Entonces, ya sabemos que la actividad física y la alimentación correcta, no solo de proteína, pero sobre todo proteína, es lo que me mantiene en ese balance neto, ¿sí? Positivo para la construcción de masa muscular. Van a ver que, como les dije antes, va mucho más allá de simplemente ganar la masa muscular. Entonces, había dos estímulos, ¿sí? Para construir proteína. Uno era la actividad física y otro era la alimentación. Miren lo que pasa cuando uno hace actividad física. Cuanto mayor es la actividad física de fuerza, así como están bajando, calculo que después van a subir la escalera, ¿no? La contracción muscular, ¿sí? La actividad física empieza a generar señales en la célula. Esto parece complicado, pero no importa, por lo menos a mí me parece sumamente interesante, y lo vamos a hacer divertido. ¿Qué pasa con las células, tanto las células musculares como las células del aparato cardiovascular, de las arterias, de todo? ¿Qué pasa cuando hacemos actividad física? Empezamos a exigirla de más, ¿sí? Eso genera diferentes cosas, que la célula
esté más, a ver, que el pH baje, esté más ácida, que el glucógeno se empiece a agotar, que genere radicales libres, o sea, empieza a haber unos cambios. Todos esos cambios generan en el ADN, ¿sí?, de la célula, empieza a generar algunas señales que dicen, che, pará, este está entrando mucho, necesita más músculo. Bueno, vamos a generar, mandemos estos genes para que genere más músculo. Sí, pero también está haciendo algo muy cardio, muy aeróbico. Bueno, generemos más mitocondrias, que son unos órganos que están dentro de la célula para generar más cantidad de energía. Entonces, el entrenamiento genera una serie de señales, que esas señales son información para la célula para decirle, che, tenemos que empezar a darle más mitocondrias, tenemos que empezar a darle más células musculares, tenemos que empezar a mejorar los depósitos de glucógeno porque este está empezando a entrenar, ¿no? Y eso es lo que hace el entrenamiento. Entonces, genera señales, esas señales sintetizan nuevas proteínas para recuperar más glucógeno, nuevas proteínas para la contracción muscular, nuevas proteínas para mejorar la irrigación, o sea, empieza a mejorar una serie de proteínas que genera la adaptación. ¿Qué es la adaptación? Bueno, hagamos cuenta que nunca entrenaste y tenés que hacer, no sé, 20 subidas, ¿sí?, a escaleras. Y tal vez después de las 5, la 10 te empieza a doler todo y después durante un par de días te duele todo. Entonces, ¿qué es la adaptación? Cuando después hiciste 20, 30, 40 y no pasa nada. Te adaptaste. ¿Y por qué te adaptaste? Porque la célula se adaptó, ¿sí?, a ese nuevo comportamiento que vos tenés. Mejora la función, por supuesto mejora el rendimiento. Pero para todo esto que necesito, el entrenamiento que necesito, la nutrición. Y es sumamente importante la nutrición. Y dentro de la célula hay dos cosas muy importantes, ¿sí?, para estimular la síntesis de proteína. Además del estímulo de la actividad física, como dije, y la alimentación. Uno es la insulina. Como todos saben, la insulina es una hormona anabólica, quiere decir construye. Si yo estoy en reposo y consumo muchos carbohidratos y consumo poca proteína, ¿qué va a generar? Grasa. Porque la insulina construye y guarda. Che, este metió muchos azúcares, pero no podemos guardar tantos azúcares, ya no hay lugar. Bueno, guardarlo como grasa tenemos todo el lugar que queremos. Bueno, dale. ¿Por qué? Y porque está comiendo muchos carbohidratos y no hace actividad física. Bueno, vamos a guardar. ¿Sí? Guardemos hoy un poquitito de grasa, pero dentro de un año ese poquitito empieza a ser más que poquitito y después empieza a ser mucho, ¿no? Entonces, la insulina es una hormona anabólica. Ahora, ¿qué pasa, ¿sí?, si yo hago actividad física y después de la actividad física le doy proteína y le doy azúcares? Ahí sí le tengo que dar azúcares, porque los azúcares estimulan la insulina, y la insulina en ese momento me sirve no para construir grasa, sino me sirve para construir proteína. Entonces, después de la actividad física, junto con la proteína, necesitas carbohidratos. Y necesitas carbohidratos de rápida absorción. ¿Sí? ¿Para qué? Para generar este estímulo de la insulina y construir proteína y reparar, no solamente recuperar el glucógeno, sino reparar la célula muscular. Y lo otro es la leucina, que es otra señal. Señales quieren decir lo que les dije antes. Son señales que adentro de la célula le van a decir más proteína, genera más proteína. Bueno, por un lado es la insulina, por eso necesito carbohidratos de rápida absorción después, ¿sí?, digamos, para lo que la gente más conoce como azúcares simples, aunque no es lo mismo, pero no importa. Y por otro lado la leucina. Y yo les había hablado de la leucina. La leucina es un aminoácido esencial, que es un disparador de la construcción de proteína. Es como si fuese la llave de luz. Y vos le das proteína, pero no hay mucha leucina, bueno, tal vez se prende un poquito. Pero si hay la cantidad de leucina necesaria, es como ese interruptor de luz, ¡pum!, prende toda la luz, ¿no? Entonces necesitamos leucina, que tenemos que incorporar un producto que tenga azúcares de rápida absorción para recuperar y que tenga la cantidad de leucina necesaria. Ahora, la pregunta es, ¿cuánta proteína? Y yo les dije que la proteína no era por porcentaje, era cuántos gramos de proteína necesitamos, y eso tiene que ser por kilo de peso. No es lo mismo una persona que pesa 50 kilos que una persona que pesa 100 kilos. No es lo mismo una persona que hace caminata que una persona que hace, no sé, carrera de montaña o ciclismo, o que una persona que hace fisicoculturismo. Entonces, para los deportes en general, ¿sí?, generalmente estamos entre 1.4 a 1.6 gramos de proteína por kilo de peso por día.
una persona, no me voy a poner a hacer las cuentas, una persona de 70 kilos por 1,6 va a estar en ciento y pico de gramos de proteína, 110 gramos de proteína, aproximadamente. Esos 110 gramos de proteína lo tiene que distribuir ¿cómo? En todo el día. La proteína es importante después de la actividad física, pero el factor principal de la proteína es que durante el día llegues a la cantidad de proteína. Si vos te preocupás por la proteína después de la actividad física, pero durante el día siempre estás en déficit de proteína, no tiene sentido, porque no va a generar el efecto que tiene que generar. Entonces, lo más importante es que durante el día llegues a la cantidad de proteína necesaria y siempre una de las ingestas tiene que ser después de la actividad física. ¿Qué pasa con las personas que quieren ganar masa muscular, fisicoculturismo, ¿no? Que van al gimnasio? Generalmente es 2 gramos de proteína por kilo por día. Acá la cuenta se me hace más fácil. Hagamos de 2, ¿no? 2 por 70, 140 gramos de proteína al día y los tienen que distribuir. Pero en general estamos entre 1,6 y 2,2. Después, esto anoten y después ustedes hacen la cuenta y después tienen que ver dónde buscan la proteína. Más de 2,2 gramos no genera, por consumir más cantidad de proteína, no genera más beneficio. ¿Está bien? Y antes que me lo pregunten después, ¿mucha proteína puede hacer daño? No, no hay ninguna patología, no hay ninguna complicación por consumir más proteína de lo normal. ¿Proteína animal o proteína vegetal? Tenemos que consumir las dos, un tema de salud, porque ambas tienen sus beneficios y ambas pueden tener a veces sus contras, ¿no? Pero tenemos que consumir ambas proteínas. Pero ¿cómo se mide la calidad de una proteína? La calidad de la proteína dijimos que era una cadena de aminoácidos. Entonces, cuanto más aminoácidos yo tenga en circulación en la sangre para ser utilizado por mi cuerpo, quiere decir que esa proteína es de más alta calidad. Entonces, ¿cómo cuáles van a ser las proteínas que más cantidad de aminoácidos, ¿sí?, me va a aportar para que estén circulando? Tiene que ser una proteína que aporte gran cantidad, ¿sí?, de aminoácidos y gran variedad, que tenga todos los aminoácidos esenciales. Porque puedo consumir mucha proteína de algo que me está aportando la mitad de los aminoácidos. Bueno, esa no va a ser una proteína de alta calidad. Y el segundo factor es que yo le puedo dar una proteína que tiene todos los aminoácidos, puedo dar una proteína que tiene gran cantidad de proteína, pero que no se absorbe correctamente. Entonces, los dos factores para ver la calidad de una proteína es digestibilidad, quiere decir que sea absorbido, ¿sí?, y que pase a circulación casi toda la proteína, casi todos los aminoácidos, y que me aporte gran cantidad de aminoácidos. Bueno, cuando uno evalúa la calidad de la proteína de origen animal es la proteína de más alta calidad, con respecto a proteína. Bien, hoy no nos vamos a poner a hablar de calidad del alimento en general, estamos hablando de la proteína, del nutriente proteína. Entonces, la proteína de origen animal es una proteína más completa, más digerible, por lo tanto es una proteína de más alta calidad que la proteína vegetal. Aunque los vegetales tienen muchos beneficios porque aportan antioxidantes, vitaminas, minerales, ¿no?, y otras cosas más. Acá te muestra el contenido de aminoácidos esenciales y leucina. Acordate que la leucina era un disparador para la construcción y la reparación de músculo. Entonces, cuando uno ve esto, te das cuenta que las proteínas de suero es suero de leche. Les explico ahora qué es el suero de leche. Cuando uno va a hacer, por ejemplo, quesos, ¿no?, y le pone diferentes cosas para armar los quesos, eso coagula, y van a ver que en una parte queda como el coágulo con el que se hace el queso, que es la caseína, y una pequeña porción queda como el líquido, que es el suero de la leche. La parte de mayor calidad es el suero de la leche. Por eso hablan de proteína aislada o proteína concentrada de suero, porque es el suero el que más cantidad de aminoácidos, más cantidad de leucina tiene y que es una proteína además más digerible que la caseína. Entonces, el suero, cuando hablan de suero, hablan del suero de la leche, es el que más aminoácidos esenciales y leucina tiene, seguido de la leche, ¿no?, la caseína, las carnes y los vegetales en menor proporción. Ahora, ¿qué pasa después de la actividad física? Después de la actividad física lo que se vio que las dos proteínas de más alta calidad, o sea que se van a absorber más rápidamente y van a aportar más cantidad de aminoácidos, es la proteína de suero y la proteína aislada de soja. Aislada es lo mismo. O sea, la soja tiene carbohidratos, tiene aceites, tiene varias cosas.
Cuando uno habla de proteína aislada, está hablando solamente de la proteína, aislaron la proteína. Y la proteína de soja es una proteína de muy alta calidad, es la proteína del reino vegetal de más alta calidad, la proteína aislada de soja. Entonces, la proteína de suero y la proteína de soja son superiores, sí, a la caseína y a otras proteínas para el consumo después de la actividad física. ¿Qué es whey protein? Y quiero aclarar, porque todos creen que es la marca, ¿no? Iba a poner el ejemplo del Scalectric, pero creo que el 80% de la gente no va a entender de qué estoy hablando. Era un jueguito que con la marca era Scalectric y se conocía como Scalectric, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir whey? Whey es proteína de suero, no es una marca. Hay miles, pero todas te dicen whey protein. Es proteína de suero de leche. La proteína de suero puede ser concentrado de suero, que la mayor parte es proteína aislada, es proteína de suero, más del 90%. La proteína aislada, que tiene una mayor concentración aún, por lo tanto tiene menos carbohidratos, pocos azúcares, por lo tanto cuando uno dice soy intolerante a la lactosa, bueno, las proteínas aisladas de suero no tienen casi nada de lactosa y uno no es alérgico a la lactosa, es intolerante. Entonces quiere decir que en muy pequeña cantidad, menos de 1 gramo tiene, no genera ningún daño a la gente que es intolerante a la lactosa. Entonces la proteína aislada de suero tiene mayor concentración y el hidrolizado es cuando viene ya como digerida. Bueno, se comprobó que la proteína aislada tiene un poco más de calidad que el concentrado suero y el hidrolizado de proteína de suero no tiene beneficios con respecto a la proteína aislada y es mucho más caro. Por lo tanto, buscar un producto que diga hidrolizado de proteína de suero no tiene mucho sentido. ¿Cuál es el factor más importante? Porque ¿cuántas marcas hay? Hay más de 30.000 suplementos nutricionales a nivel mundial. Entonces la gente dice, bueno, ¿qué tengo que buscar? Bueno, buscar proteína de suero y van a buscar proteína de suero. La parte de los productos, y esto es a través de estudios que se hicieron, la mayor parte de los productos no tienen lo que dice la etiqueta. Tienen menos cantidad o tienen otras cosas. Entonces, cuando uno tiene que buscar un producto, lo que tiene que buscar es calidad, ¿no? Y esto no lo digo por nuestra compañía, que está reconocida como tal vez la compañía de más alta, o sea, no está reconocida, es la compañía con respaldo científico y respaldo de calidad más importante a nivel mundial. Entonces, cuando uno busca un producto, lo que tiene que buscar es marca, compañía, calidad, ¿sí? Porque tiene que ver con la calidad de los ingredientes y con todos los pasos, ¿sí? Para, ¿cómo se dice esto? No me sale el nombre. De control de calidad. ¿Sí? Hay otra de las charlas que doy, que lo que hablamos es cómo evaluar la calidad del suplemento nutricional, que antes no me parecía importante, pero ahora que entiendo más, es la clave. Una vez me acuerdo que un amigo vino y me dijo, me compré una bolsa de proteína, ¿sí? Aislada de soja. Digo, ¿cómo una bolsa? Sí, fui a un lugar y en una bolsa me empezaron a poner. Y viste cuando decís, ¿cómo uno puede comprar así con desconocimiento total? No tenés ni idea qué puedes llegar a tener, ¿no? Pero bueno, la foto de Cristiano Ronaldo es obvio que un deportista de ese nivel no va a buscar una compañía que no sea de las más serias del mundo. Hablemos un poco de la leche, porque hoy también está eso de, a ver, la gente que es vegetariana o que es vegana, no hay ningún problema, lo que tiene que buscar es más variedad de proteínas, tiene que buscar la quinoa, tiene que buscar amaranto, tiene que buscar soja, porque en eso va a encontrar más combinación de aminoácidos para construir proteínas más completas. Pero cuando uno desconoce, empieza a buscar otro tipo de leches que no son leches. Y hablamos de que la proteína de suero de leche es la de más alta calidad. Otro día hablaremos de beneficios o contras de la leche, por el tema de la intolerancia que uno puede tener a la lactosa o de la caseína y otras cosas más. Pero vamos a hablar del tema de la leche en general. Las leches iba a decir de vaca, la leche que sale de la mama, eso es leche, todo lo demás no es leche, aunque tenga color blanco, ¿sí? Tienen gran cantidad de proteína, y proteína de muy alta calidad. La leche de vaca, 8 gramos, ¿sí? En un vaso de 250. La leche de oveja tiene más, pero bueno, no se comercializa tanto, ¿no? La leche de oveja tiene 15, pero quiero que vean esto, leche de almendra, 1 gramo. Entonces cuando la gente me dice, bueno, pero tomo leche de almendra, cométela la almendra. ¿Para qué vas a buscar un subproducto de un producto que ya es natural y que es muy saludable?
Sí, es mejor que tomes agua y que comas las almendras, que busques la leche de almendra, queriendo reemplazar la leche porque no es leche. Leche coco, cero. La leche soja tiene más, ¿sí? Tiene 6, porque la soja es un producto con bastante proteína. Leche de arroz tiene 1, leche de avena tiene 1. Entonces, primero deberíamos tachar leche, 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 ¿no? Porque no son leche, podríamos decir bebidas. Pero no va a reemplazar nunca a las leches. Recomendaciones de ingesta de proteína para mejorar la síntesis de masa muscular. 20 a 40 gramos de proteína de alta calidad. Recuerden que la calidad es, uno, lo más importante es llegar a la cantidad de proteína necesaria. Dos, la calidad es fundamental. Entonces, 20 a 40 gramos de proteína de alta calidad lo antes posible, cuando terminaste la actividad física, lo antes posible, y después regularmente. ¿Qué quiere decir regularmente? Hacer 4, ¿sí? 3, 4 o 5 ingestas de proteínas en el día. Recuerden la curva, genero, destruyo, ¿no? En realidad es dinámico, pero para que se entienda. El contenido de leucina tiene que estar aproximadamente entre 2,5 y 3 gramos, ¿sí? Por porción de leucina. ¿Para qué? Para que genere ese estímulo para construir proteína. 3 a 4 comidas, ¿sí? Perdón, cada 3 o 4 horas, esos 4 o 5 comidas con buena cantidad de proteína, y que tenga por lo menos 8 a 10 gramos de aminoácidos esenciales. Los que tienen la mayor parte de los aminoácidos esenciales dijimos que eran las proteínas de origen animal. Entonces, ¿qué cantidad de proteína por porción? Realmente por porción depende de la comida. Tal vez desayuno no va a ser lo mismo que un almuerzo o una comida o un batido de recuperación, pero aproximadamente de 20 a 40 gramos, ¿sí? Por porción. Cuando ya pasás los 30 gramos de proteína, no va a haber mucho más cambio en la construcción de músculo. En el único lugar que se ven los beneficios es cuando vos entrenás grandes grupos musculares. ¿Qué es grandes grupos musculares? Las piernas. Cuando vos te tocó un día de entrenamiento de glúteos, de isquiotibiales, de cuádriceps, bueno, esos son grandes grupos musculares. Hombros, bíceps, tríceps son grupos musculares más pequeños. Cuando entrenas grandes grupos musculares tenés que estar más cerca de 40 gramos de proteína. Cuando entrenas pequeños músculos, grupos musculares, pues estar cerca de los 20. ¿Sí? Acá pequeño, grandes grupos musculares. Otra cosa que se demostró que mejora mucho el tema de la construcción de proteína. ¿Por qué? Recuerden, grandes periodos de ayuno hay más destrucción que ganancia. Por eso no estoy ni en contra, pero menos a favor del ayuno intermitente. Porque el ayuno intermitente lo que busca principalmente es bajar la cantidad de horas de comida, en donde uno baja la cantidad de calorías y puede bajar de peso. Y va a mejorar todo lo que dicen de la resistencia a la insulina, y si tiene, bueno, otras cosas más, claro, va a mejorar pero porque bajó de peso. ¿Sí? Pero nosotros lo que más tenemos que cuidar, sobre todo después de los 35, 40 años, es la masa muscular. Entonces, este estudio, ¿sí? ¿Qué fue lo que demostró? Que un batido, ¿sí? Previo a dormir, un batido de proteína previo a dormir, mejora, ¿sí? La fuerza muscular porque mejora la masa muscular, porque evita esa destrucción del ayuno prolongado. ¿Qué problema tenemos nosotros en nuestra región, Argentina, Chile, Uruguay? Que muchas veces cenamos muy tarde, entonces cenás tarde y después de encima, iba a decir clavarte un batido, pero bueno, si tomarte un batido, es como que a veces está muy lleno, pero bueno, hay muchos países que la cena son 2, 3 horas antes de acostarse, entonces un batido antes de ir a dormir demostró grandes beneficios. Esto no lo voy a contar hoy, sí, lo vamos a hablar en otra charla, pero tiene que ver con otra proteína que es para fortalecer todo lo que son los cartílagos, ligamentos, tendones, y que tiene que ver con el colágeno, y cómo hay que entrenar para fortalecer eso, pero lo vamos a hablar otro día. Entonces, la proteína es muy importante. La proteína es muy importante para el sistema inmunológico, la salud cardiovascular, para la masa muscular, para mantener los huesos fuertes, para la recuperación deportiva, para varias cosas la proteína es sumamente importante. Pero tenemos que entender algo. Después de los 30 años empezamos a perder masa muscular. Y nuestra calidad de vida va a depender principalmente, si acá hay una curva descendente, acá por supuesto mucho más. ¿No? Esto es lo que les decía. Es más que obvio que la mayor parte de la gente tiene carencia de proteína, y piensen en la gente que los rodea. Desayuno insuficiente, colación a la tarde insuficiente, almuerzo y cena que no prestan atención a veces en la cantidad de proteína, y bueno, a lo largo de los años va perdiendo mucha masa muscular y encima va ganando
grasa. Ahora, esta curva parece ascendente, pero esto nosotros lo podemos mantener estable. Por supuesto que algo vamos a bajar, pero podemos estar hasta los 40, 50 años, sí, 60 años con buena masa muscular y algo perderás. No, no es que a partir de los 30 vas a perder. ¿Mm? Pero ¿para qué tenemos que hacer para esto? Balance neto de proteínas. ¿Se acuerdan lo que les dije? ¿Sí? Que el consumo de proteína sea mayor a lo que perdés. Es un juego, nada más que entre lo que ingresa y lo que sale. Entonces, hablando de la gente mayor, la calidad de vida de la gente mayor depende del peso y de la masa muscular. Porque buena masa muscular quiere ser una persona activa. Una persona activa físicamente quiere ser una persona socialmente activa y todo cambia. Entonces, tenemos que dejar de pensar que la proteína es para el adolescente, para el joven, para el que va al gimnasio. Yo creo que la gente adulta necesita más proteína que ellos. No es que creo, es cuando uno empieza a estudiar te das cuenta que esa gente necesita más cantidad de proteína. Y si no, miren cómo está la gente más grande, ¿no? Y necesita más cantidad de proteína. ¿Por qué? Porque la gente mayor, por un tema hormonal, sí le juega en contra con respecto a la construcción de masa muscular. Entonces, quiero que vean esto. Esto es síntesis y destrucción de proteína. Pero la línea celeste es en gente joven. Comida, síntesis de proteína. Miren el adulto, síntesis de proteína. ¿Sí? Comida, síntesis de proteína de un joven, síntesis de proteína de un adulto. Y se los muestro en este gráfico. Esto es lo que genera un adulto cuando consume 10 gramos de proteína y esto es lo que genera una persona joven cuando consume 10 gramos de proteína. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para estar más cerca de eso? Consumir más cantidad de proteína. ¿Quién? La gente más grande tiene que consumir más cantidad de proteína. Tiene que estar más consciente de llegar a la cantidad de proteína. Porque no nos... Miren, yo me estoy poniendo del lado de los grandes, pero bueno, estoy con 50 años y presto mucha atención a la cantidad de proteína. Entonces, consejos para mayores, atletas o no atletas. Más proteína, más ingesta de proteína por comida y proteína antes de dormir. A Carlos muchos lo conocen, pero Carlos es el ejemplo perfecto de cómo uno con la alimentación y la actividad física transforma su cuerpo, transforma su bienestar, transforma todo. Acá a 58 años, miren la masa muscular, ¿no? Lo que era, parecía más que nada piel, y miren el porcentaje de grasa. Miren ahora a los 64 años. ¿Mm? Y esto es lo mismo, todo lo que es gris es músculo, no es de Carlos, pero para que lo vean, 40 años, ¿sí? Deportista. Todo lo gris es músculo, todo lo blanco es grasa, grasa subcutánea, y acá hueso. Miren esto de una persona de 74 años, sedentario. Todo lo gris es músculo, con grasa dentro de las células musculares, de las fibras musculares, y mucha grasa alrededor, ¿no? El diámetro de esta pierna es igual al diámetro de esta pierna o más chica. Pero miren esta persona de 70 años deportista. Todo lo gris es músculo. Miren el tamaño del hueso acá, cuando vos tenés poco músculo y mucha grasa. Miren el tamaño del hueso acá, cuando vos tenés mucho músculo, ¿no? Y poca grasa. Entonces, vamos a ir resumiendo para ir terminando. Fui rápido, pero bueno, no importa. Espero que entiendan. Las proteínas rápidas, ¿sí? O sea que de rápida absorción, como el suero de leche y la proteína de soja, causan mayor aumento de síntesis de proteína, pero disminuye más rápido. Por lo tanto, ¿cuál es el mejor momento para consumirlas? Después del entrenamiento. ¿Sí? El contenido de proteína posterior al entrenamiento debería ser, como dijimos recién, rápida digestión y alta calidad. ¿Sí? Que tenga leucina, como el suero de leche, la soja, la leche y los huevos. ¿Cuál es la diferencia a veces entre los batidos de suero de leche o un batido de soja? Que se absorbe mucho más rápido que el huevo. La leucina tiene un papel muy importante para la construcción de masa muscular. Esto lo voy a pasar, pero ahí está el contenido de leucina, ¿no? Proteína de suero de leche, proteína aislada de soja, los que más tienen. Y aunque la ingesta posterior al ejercicio es muy importante, el estímulo del ejercicio sigue generando construcción de células, o sea, de construcción de músculo, de proteína muscular hasta 24 o 48 horas posteriores. Esta persona que ven acá es el nutricionista del Club Barcelona, ¿no? Para que sepa que la referencia es a nivel deportivo fuerte. Ingerir grandes dosis de proteína previo al sueño parece también aumentar la síntesis de proteína y mejorar la adaptación, ¿sí? Crónica de la masa muscular
y la masa ósea. Y bueno, esto es la cantidad de proteína que recomendamos, pero esto es lo que decíamos antes. Al final, lo más importante de todo es que llegues a la cantidad de proteína diaria. Si te preocupas por la cantidad de proteína después de la actividad física de entrenar, pero durante el día necesitas 100 gramos y estás en 70, vas a estar en déficit de proteína. Y hay algunos factores que aumentan la síntesis de proteína. Uno es aumentar la insulina posterior al ejercicio. ¿Cómo aumento la insulina posterior al ejercicio? Con carbohidratos de rápida absorción, con azúcares, después del ejercicio. Mirá, yo tengo que bajar de peso y el ejercicio que hago es 25 minutos de caminata. Bueno, no te preocupes, no agregues azúcares, olvídate. No, sí, pero voy 1 hora al gimnasio, hago spinning, ¿no? Y ahí te conviene aumentar un poco la cantidad de carbohidratos para recuperar, pero aparte para generar ese estímulo para construir músculo. Y lo otro que genera un entorno hormonal favorable es la grasa, grasas saludables. Entonces, cuando te vas a comer el huevo, no le saques la yema, no le estás agregando calorías. También los lácteos demostraron que son más beneficiosos enteros que descremados y no vas a aumentar de peso. No, demostraron que no generan aumento de peso, aunque los lácteos sean enteros. Todo esto fue marketing, sí, después de la década del 80 principalmente, todo descremado, todo descremado, todo descremado. Entonces, esos que hacen las tortillas con solamente clara de huevo, no tienen mucho sentido. Importante con respecto a cuando uno busca hipertrofia muscular. Tenés que ejercitarte de forma regular y con cargas pesadas, no muchas repeticiones. Necesitas peso, trabajar entre 8, 10, 12 repeticiones. Cuanto más largos sean los estímulos, por supuesto, mayor va a ser. Las cargas que lleguen al fallo muscular, ¿qué quiere decir fallo muscular? Que si decís voy a hacer 8 repeticiones, 10 repeticiones, y decís 8, bueno, tenés que llegar a la 8 justo que te tienen que ayudar. No es que, bueno, hice 8, pero podría haber hecho 12. Fallo muscular es que llegás justo, al límite, y mantener el balance de energía, quiere decir la cantidad de calorías, de nutrientes y de proteína necesario. Para recuperarte, esto lo vamos a hablar otro día. La rehidratación es clave, las 4 R. Rehidratación, recarga de energía, recuperar los azúcares, el glucógeno que perdiste, reparación de las fibras musculares y remodelación. Para la reparación, yo les diría que recarga también, pero reparación y remodelación, la proteína es fundamental. Y este es el producto nuevo que nosotros tenemos, que tenemos acá, ¿no? Hace años que está, había otros países en donde lo tenían, bueno, a nosotros nos llegó, créanme que lo veía esto como si fuese un sueño para mí, el Rewill Strange, y que es un producto, ¿sí?, a base de proteína concentrada y aislada de suero, que tiene 25 gramos de proteína y que tiene 18 gramos de carbohidratos, de los cuales sí tiene creo que 12 gramos de azúcares. Entiendan, cuando leen azúcares es porque es necesario después de la actividad física para un batido de recuperación. Y como dije antes, la proteína de más alta calidad. Además de que tiene hierro, que es fundamental, el hierro por el tema de la restitución de los glóbulos rojos también, y complejo vitamina E como antioxidante, vitamina B para todo el sistema energético. O sea, es un producto hecho para la recuperación deportiva. Y otros productos con proteína, en realidad puso solamente este, pero por algo nosotros tenemos la sopa, o sea, la Fórmula 1 pero en forma de sopa, el beverage mix, que es este, el batido nutricional, o sea, que casi todos los productos tienen proteína. ¿Por qué? Porque el problema que tenemos hoy es que los alimentos tienen gran carga de carbohidratos y de aceites y de grasas y poca cantidad de proteína. Entonces, de esta manera, uno empieza a mejorar su salud porque aporta alimentos con más cantidad de proteína y con baja cantidad de carbohidratos. El beverage es proteína también de suero para hacer una bebida que tiene 15 gramos de proteína con 0 de azúcar y 0 de grasa. Es pura proteína, ¿sí?, y de suero. ¿Por qué puse esta receta de gomitas proteicas? Yo no me voy a hacer nunca en la vida unas gomitas proteicas, pero cuando uno tiene problema con los hijos, ay, pero es que no sé cómo darle esto y cómo darle el otro, dejemos de darle galletitas y panes, no es que no le puedes dar nada, pero hay tantas opciones para empezar a incorporar algunos alimentos que sean, no sé cómo llamarles, divertidos, no sé.
¿no? Y saludables, como el helado también, sí que puedes hacer con albergas, las gomitas, la gelatina, y donde para ello tal vez es una golosina y que le estás aportando proteína. Y por supuesto, recordad que la proteína diaria es la clave, ¿no? Por eso el desayuno que nosotros siempre hablamos. Tres resultados. ¿Por qué puse los tres? Porque ya tomaban de antes el Raúl. Y Marce comenzó acá con los talleres de alimentación correcta, empezamos a consumir los productos acá, pero se puso novio y se fue a vivir con Rocío y se fue a vivir a España, y ellos ya lo tenían allá, ¿no? Igualmente deberían ver la foto de Marce, ahora está mucho mejor que antes, 10 kilos menos de grasa, 10 kilos de masa, más de masa muscular. Rocío, creo que hoy está con 8 kilos más de masa muscular, por supuesto es entrenamiento más nutrición. Y Gaby, que me dijo, me voy a meter a la charla, así que puse la charla de él y siempre la pongo. Él lo que hace principalmente es running, no sé, porque va variando año a año, ¿no? A veces largas distancias, a veces medias maratón, creo que lo está entrenando para una media maratón. Pero fíjense cómo cambió la construcción física. O sea, a veces un deportista se preocupa por el tema de cómo mejorar el rendimiento, y lo primero que tenemos que mejorar tal vez sea la construcción física, ¿no? Y creo que no hay nada más. Para terminar, esto es lo que les decía antes. ¿Sí? La proteína es fundamental. Esto es a nivel mundial. A nivel mundial, el 70% de la población tiene exceso de grasa corporal. Nuestros países, más del 70% de la gente. Más. Pero a nivel mundial, el 70% de la gente tiene exceso de grasa. Solamente un 20% tiene grasa normal. Eso es por la alimentación. Pero lo peor es que esto va acompañado de menos masa muscular y menos hueso. ¿Se acuerdan cuando les mostré el dibujito? La foto en realidad, ¿no? De una resonancia, en donde la pierna de un sedentario era pura grasa y poco músculo y poco hueso. Bueno, esto es lo que pasa en la población general. Una población poco activa, aunque hoy la gente entrena más, está más inactiva que antes. Eso se llama sitting time. Es la gente que va, entrena, hace una hora de entrenamiento fuerte, las otras 23 horas del día, hoy por la pandemia, que para algunos fue pasajero, pero para otros quedó como un estilo de vida, no la pandemia en sí, el confinamiento en sí, pero pasaron a trabajar desde la casa y van a quedar así para siempre, tal vez. Están mucho tiempo sentados. Entonces, a pesar de que hacen actividad física, tienen alto riesgo, ¿sí? Porque la mayor parte del día están sentados. Y pierden músculo, ¿no? Y ganan grasa corporal. Tienen que entender que todo lo que nosotros hacemos eh, impacta en la sociedad. Porque yo le mostré la foto de Carlos, el cambio que hizo. Pero la foto de Marcelo es el hijo de Carlos. Y el que empezó con el cambio fue Marce. Y como Marce empezó con el cambio, su padre se entusiasmó y cambió. Y la madre de Marce bajó 18 kilos y el hermano de Marce bajó 8 kilos. Y a través de casas se transforman en comunidades con todo esto que nosotros hacemos, con toda esta, no sé si llamarle información, ¿no? Todo este contagio. Entonces tenemos que entender que tenemos que impactar en la sociedad y seguir con este trabajo de construir comunidades más saludables. Dejo de compartir y dejo 5 minutos para preguntas. No más, porque mañana tengo guardia. Y les podría decir que vengo a jugar al fútbol y estoy cansado, pero cuando vengo a jugar al fútbol me duermo a las 3 de la mañana, no sé por qué. Estoy muy acelerado. A ver, esperen que quiero ver los chats. Miro acá porque las leo del teléfono. ¿Cuánto tiempo lleva a modificar la composición corporal utilizando los productos, dieta y actividad física? La verdad es cuánto cumplas el plan, porque uno puede modificarlo en forma rápida y bueno, se trata de velocidad, se trata de ser constante en esto, porque muchas veces no se trata tanto de la información, se trata de conductas que tenemos que cambiar. Pero hoy estaba pensando y se los digo sinceramente, digo, la verdad es que cuando uno tiene productos, todo es mucho más simple. Todo es mucho más simple. Yo mañana tengo guardia. Mi desayuno acá con los batidos y me llevo 2 batidos más, 2 porciones más para tomar allá y un beverage mix. Entonces se hace simple, cuando antes se me hacía complicado, porque decía, bueno,
yo me voy a, ¿qué compro? Y me iba a la estación de servicio a comprar un paquete de galletitas, ¿no? Cuando no conocía todo esto. No te da la industria no te da muchas opciones a veces, ¿no? Cuando uno vive en ese ritmo de vida. Y cuando vos tenés en tu casa opciones, porque uno dice, bueno, no, pero el batido más la sopa más esto, no se trata de que tenés que tomar todo junto. Hoy no querés tomar un batido a la noche, te querés tomar una sopa, tenés una opción, otra opción diferente. No, a la tarde no tenés ganas de tomarte el batido, pero querés algo más bebible y te tomás el beverage mix. Y al final no es mucho más consumo, pero tenés variedad y se te hace más fácil. Y no quiero mostrar todos los trabajos que hay, ¿no? Con respecto a eso, a todos los beneficios que trae. ¿Cómo hace para reponer 40 gramos de proteína si el Rewill tiene 25 gramos de proteína? Agregarle más proteína del PPP. Acordate que la proteína aislada de soja es otra proteína de muy alta calidad. O agregarle más batido, si querés. O agregarle más Rewill. Igual para 40, y recuerden que tenemos que estar hablando tal vez de gente que va más por el fisicoculturismo y que está entrenando grandes grupos musculares. Entrenar en ayunas, se puede entrenar en ayunas. No es que no se puede entrenar en ayunas, pero después del entrenamiento tenés que reponer. Vos podés arrancar, porque los que buscan, a veces cuando la gente que entrena en ayunas, es agotando los depósitos de glucógeno, mejorar otro sistema energético, pero después del entrenamiento tenés que hacer la recuperación, tenés que incorporar los productos. Hacer cardio sirve para crear masa muscular, no es un gran estímulo, depende de qué ejercicio es el que me estés hablando y qué quieras. A ver, quiero generar masa muscular, más hombro, más brazo, bueno, cardio mucho, salvo algunos HIIT, Tabata, Insanity, que tenés muchos ejercicios, cardio con muchos ejercicios de fuerza muscular. Alguien que camine 5 kilómetros 3 veces, muy buena pregunta, Mónica. Alguien que camine 5 kilómetros 3 veces por semana, ¿corresponde el H24? Si no tenés que bajar, a ver, si tienes que bajar de peso igualmente no pasa nada. Siempre va a ser mejor terminar de hacer una actividad, aunque sean 5 kilómetros de caminata, y tomar un batido con 25 gramos de proteína, 18 gramos de carbohidratos, a no consumir nada o tomar cualquier otra cosa. El tema del rewill no van a tener problema si alguien tiene que controlar el peso, pues no lo va a hacer subir de peso. Sí, lo que tienen que tener más precaución para el que quiere controlar el peso y no está entrenando muy fuerte es con el CR7, de poder dosificar la cantidad. Que en esos casos siempre digo lo mismo. Si estás buscando controlar el peso, el entrenamiento no es un entrenamiento muy intenso, hidratate con el guaraná, hidratate con el té. Te puedes hidratar con eso. Por eso hablamos de la variedad, ¿no? Yo entreno para media maratón. Bueno, ahí ni hablar. Verónica, no. Y para ultramaratones, corriendo y en bici. ¿Qué me recomendás para antes, después de entrenar? Vero, vamos a hacer otra charla que va a ser con respecto a los carbohidratos en el deporte. La proteína, ya lo hablé. ¿Sí? Viste que al principio dije el 30% de las calorías o 1,6 o 1. Sí, para una maratón, ultramaratón, si estás entrenando para eso, 1,6, 1,8 gramos de proteína por kilo, lo distribuís durante el día. Con la importancia de la proteína también posterior, pero vas a tener que distribuirlo durante el día y no va a cambiar. Mucha proteína antes de la actividad física no, porque se digiere un poco más lentamente, justo antes, pero 2, 3 horas antes lo puedes hacer. La diferencia en ese tipo de entrenamiento lo hacen los carbohidratos, la cantidad de carbohidratos que aportes. Y la diferencia para todos lados, porque con la proteína no va a haber grandes cambios. A ver, si incorporas la cantidad de proteína necesaria y tienes que bajar de peso, te va a ayudar mucho a bajar de peso. Ahora, con los carbohidratos, el juego es como más justito, ¿no? Porque si te pasás, vas a aumentar de peso con los carbohidratos. Pero si no llegás a la cantidad de carbohidratos y entras para una carrera esa, te vas a agotar rápidamente también. Otro día hablamos de carbohidratos en el deporte.
Mi hijo tiene 5 años y entrena fútbol 3 a 4 veces por semana. Todo el batido después de entrenar, sigo con él. Sí, puede seguir con el Fórmula 1. eh, y otra cosa es importante, a los chicos muchos les sacan los lácteos. No, no, no tienen que sacarle los lácteos. Busquen lácteos que no sean tan procesados, pero los lácteos siempre fue un alimento nutritivo. Más en un país como el nuestro, que si no consumen lácteos los chicos, terminan con o jugos, galletitas o cualquier otra cosa. Cuando se hace musculación es conveniente consumir proteína, claro, pero no, no antes ni durante. Después es lo más importante y durante el resto del día. ¿Cuánta proteína es capaz de absorber? Al final, la cantidad de proteína que puede ser utilizada por comida está alrededor de los 30 gramos, y ahí dije que si uno trabaja grandes grupos musculares, hay beneficios hasta 40 gramos, pero calculen más o menos 30 gramos de proteína. Ahora, si te comiste 40 no va a pasar nada. Con los carbohidratos es diferente, por los carbohidratos tal vez necesitas 30 y uno puede comer 100 tranquilamente. Proteína nunca vas a comer 100 por comida. Gracias, Isabela. Bueno, saludos a Colombia. Las proteínas ayudan a levantar las defensas del cuerpo. Claro que sí, claro que sí. Por eso también en el momento que estamos viviendo tienen que entender que tener buena masa muscular y un porcentaje de grasa corporal adecuado es fundamental. Gracias, Gloria. Y que perdón que no entiendo, tal vez había alguna pregunta de antes, pero no entiendo la pregunta. Teresa, la gente que tiene mucho exceso de grasa, si es conveniente aumentar la masa muscular, tiene que trabajar la masa muscular. Sí, obvio que tiene que trabajar la masa muscular. El problema no es el músculo, el problema es el exceso de grasa. Gracias, Carlos. Bueno, sé que hay muchas preguntas más. Dejo acá. Sí, si vas a entrenar antes, puedes tomar Fórmula 1 o con PDM, se puede tranquilamente, el batido con el PDM. Nos vemos, no sé, la próxima semana. Les mando un saludo.